Se reanuda la sesión. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Aitor Esteban del Grupo Vasco PNV. Buenos días, señor presidente. ¿Qué balance de legislatura hace? Gracias, señor Esteban. Señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban. En el discurso de investidura en esta Cámara fijé como gran objetivo para la legislatura, leo textualmente, detener la sangría del paro, crecer y crear empleo. Creo que se ha conseguido, aunque es evidente que tenemos que seguir perseverando. España tenía entonces un crecimiento negativo de -2, hoy tiene un crecimiento positivo del 3%, el mayor de Europa. El paro subía entonces en la Unión Europea, donde más está bajando el paro. Los datos de exportación, turismo, comercio, crédito, etcétera, etcétera, pues son mucho mejores que en aquel momento. Todo esto ha sido el producto de muchas reformas, ha sido también el producto del control del gasto que se ha hecho en esta legislatura. Ha sido duro y difícil, pero hemos logrado mantener el estado de bienestar, las pensiones, el seguro de desempleo. Hemos hecho las operaciones del FLY de proveedores que han servido para mantener los servicios públicos. Me temo no comparte ningún otro portavoz de la Cámara que no sea el del Partido Popular. Pero claro, quizá usted esto no lo sepa porque lo suyo no ha sido precisamente el diálogo. Conmigo no se ha reunido nunca, como con ninguno o como con la mayoría de los portavoces de esta Cámara. Le diré que en España triplica la tasa media de paro de los 34 países de la OCDE y que estamos alrededor del 20%, en la misma tasa que usted con la que empezó su legislatura, que el número de trabajadores pobres sigue creciendo, el tener un empleo ya no protege de la pobreza. Su Gobierno ha sido el de las 3 R's, recorte, recesión y centralización. Nos ha llevado a tirones con la soga al cuello a todos los ciudadanos, recortando prestaciones en vez de escalonar más la deuda. Su Gobierno ha sido el de la Gürtel, el de Bankia, el de Bárcenas, caso este último que hubiera provocado la caída inmediata del primer ministro de cualquier país con un mínimo pedigrí democrático. El Gobierno de la amnistía fiscal, el de las tasas judiciales exageradas, la aprobación de presupuestos a rodillos, decretos leyes innumerables ninguneando a este Parlamento, incluido el famoso Decretón 8/2014, que cambió de un plumazo 26 leyes, de un golpe. Su Gobierno es quien ha amortizado la justicia universal, impuesto la cadena perpetua, la ley Mordaza, el de la unilateralidad de la LOMCE. Su Gobierno es el que ha ninguneado la memoria histórica, el de la teórica transparencia, el Gobierno de la teórica transparencia que ocultó un informe sobre derechos humanos en España. Su Gobierno es el que ha creado una desafección en Cataluña que, siendo de contenido político, usted solo responde con tribunales y amenazas, desoyendo que el 60% de los ciudadanos quieren ser consultados acerca del estatus de Cataluña. Es el de los 36 recursos contra competencias de Euskadi, el que intenta impedir las convocatorias de la Ertzaintza, el que intenta impedir que se incorporen a las redes policiales europeas de información las policías autonómicas. Es el que no contesta las propuestas del Lehendakari, negando así el acuerdo, el que ha recentralizado el Estado a través de una amplia normativa sectorial transversal, el que no ha hecho nada para mejorar la convivencia en Euskadi tras el fin de la violencia y el que, a las puertas de las elecciones, deja su propio partido con más facciones que la guerra de Siria. Ya era hora de que acabara esta legislatura, señor presidente. Gracias, señor Esteban. Señor presidente. Silencio, por favor. Señor presidente. Bueno, mi Gobierno es el Gobierno de un país, España, del que el Fondo Monetario Internacional acaba de decir hace escasas fechas que es el país del G20 que con Estados Unidos más va a crecer. Mi Gobierno es un Gobierno que cuando llegó a serlo vio cómo España estaba en recesión y crecimiento negativo y hoy es positivo. En aquel momento España era el país que más paro generaba en toda Europa y hoy es el país que más crece. Mi Gobierno es el Gobierno que ha hecho más reformas estructurales en los últimos 40 años en nuestro país. Mi Gobierno ha hecho un esfuerzo de consolidación fiscal dejando reducido el déficit a la mitad. Mi Gobierno es un Gobierno que en Cataluña le ha dicho que no a quien quería un sistema económico como el que tienen ustedes. Usted puede dar la opinión que estime por oportuno y conveniente.
constituyente y que ha dicho que no a que se convoque un referéndum en contra de la soberanía nacional, defendiendo la Constitución española y lo que decidieron en su día el conjunto de los españoles. Mi Gobierno es el Gobierno que ha invertido 2.300 millones de euros en la Y vasca, la mayor inversión que se ha hecho en el País Vasco nunca. Mi Gobierno es el Gobierno que, como es natural, no ha hecho lo que ha dicho usted en muchas ocasiones, pero que, sin embargo, ha pactado con ustedes algunas cosas. En materia de unidad de mercado, en materia de energía, ha concertado nuevos tributos, pero es evidente que no atendimos a muchas de las cosas que ustedes querían hacer. Gracias, señor presidente. Pregunta que se formula también al presidente del Gobierno por la diputada doña Rosa Díez, del Grupo Unión, Progreso y Democracia. Sí, gracias, presidente. Señor Rajoy, ¿afirma usted que España cumplirá el objetivo del déficit con los presupuestos aprobados ayer? Gracias, señora Díez. Señor presidente. Sí, señora Díaz, yo estoy absolutamente convencido de que, como hemos hecho en todos los años en que hemos gobernado, cumpliremos los objetivos de déficit con los presupuestos aprobados ayer. Muchas gracias. Señora Díaz. Gracias, presidente. Le reconozco, señor Rajoy, que es usted fiel a sus principios. Inició la legislatura mintiendo y acaba la legislatura mintiendo. En su primera intervención de esta legislatura, en el debate de investidura, mintió usted cuando dijo que en España no había corrupción. Después mintió cuando dijo que en su partido no había corrupción y metieron a su tesorero a la cárcel. Después mintió cuando dijo que no había caja B en su partido y no había financiación ilegal en su partido y el juez Ruz determinó que había caja B. Mintió cuando dijo que iba a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, 3 puntos perdidos en estos años. Mintió cuando dijo que se iba a bajar el recibo de la luz, cada día sigue subiendo. Mintió cuando dijo que, siendo usted presidente, no se celebraría una consulta al Cataluña, y la consulta se celebró y usted sigue siendo presidente. Ha mentido todas las veces y en todas las ocasiones que ha tenido oportunidad. Mintió cuando dijo que no se iba a rescatar a España. Se rescató el sistema financiero, 32 puntos nos pusieron para cumplir. Mintió cuando dijo que no iba a dar un solo euro público al sistema financiero y a las cajas de ahorros. 187.000 millones llevamos o algo así, porque ya me pierdo también en esta cuestión. Mintió cuando dijo que iban a bajar los impuestos y subieron los impuestos. Mintió siempre que ha tenido oportunidad. Usted, señor Rajoy, ha mentido en esta Cámara y a todos los españoles. Mire, presidente, mire, señor Rajoy, la mentira es su debilidad y sin verdad no hay democracia que merezca tal nombre. Es una pena esta legislatura, una pena de engaño universal, una pena para España. Sí, es una pena para España tener un presidente que miente cada vez que habla y miente a los españoles y desacredita, por tanto, a la democracia. Señor Rajoy, este es su legado: más desigualdad, más pobreza, más corrupción y mentiras, muchas mentiras. Lo peor, señor Rajoy, no son las medidas, lo peor son las mentiras. Sobre las mentiras nada se puede construir. Gracias, señora Díez. Por favor, ruego silencio. Señor presidente. No es fácil contestarla, señora Díez. Mire, yo no voy a hablar de su partido, porque creo que debo ser generoso. No voy a hablar de su legado, porque está ahí, pero sí le voy a recomendar, si me lo permite, para su futura vida, un poquito de humildad, porque así le iría un poquito mejor. Pregunta dirigida también al presidente del Gobierno, que formula el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, estamos en el último pleno de esta legislatura. Hágale un favor a los españoles y diga la verdad. Diga la verdad, aunque sea solamente una vez en esta legislatura. ¿Usted considera que después del dictamen de la Comisión Europea los presupuestos son creíbles y rigurosos?
Gracias, señor Sánchez. Señor Voy a hacer presidente. caso, señor Sánchez, y voy a decirle la verdad. Lo considero absolutamente. Son creíbles y rigurosos. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez. Señor Rajoy, usted miente más que habla. Miente más que habla. Eso le ha quedado claro a los españoles. Mire, señor Rajoy, usted cuando era líder de la oposición... Tranquilos, tranquilos. Cuando era líder de la oposición decía que un presidente del Gobierno tiene que gobernar para todos y tiene que siempre decir la verdad. En cuanto llegó a la Moncloa se le olvidó esa máxima, señor Rajoy, porque ha hecho todo lo contrario. Ha utilizado las instituciones, ha utilizado también los presupuestos generales del Estado, no solamente estos, sino los de toda la legislatura, para fines partidistas y no para el interés general de los españoles. Mire, usted comenzó la legislatura retrasando los presupuestos generales del Estado para ocultar a los andaluces los recortes que iba a aplicar. Y ha terminado la legislatura adelantando los presupuestos generales del Estado para tratar de ocultar a los españoles los recortes que eventualmente usted aplicaría en caso de continuar siendo presidente del Gobierno, cosa, señor Rajoy, que no va a ocurrir. Mire, la Comisión Europea ha sido muy clara, señor Rajoy. Ha destapado sus mentiras en relación con los presupuestos generales del Estado. Y lo que se ha conocido es que usted miente a Bruselas igual que miente a los españoles con los presupuestos generales del Estado. Sí, señor Rajoy. Mire, la verdad es completamente distinta. La verdad es, señor Rajoy, que durante estos últimos 4 años se ha aumentado la deuda pública en 300.000 millones de euros. La verdad, señor Rajoy, es que usted ha incumplido todos y cada uno de los años los objetivos de déficit público que había fijado con Bruselas. La verdad, señor Rajoy, es que usted ha recortado en 20.000 millones de euros el estado del bienestar mientras aumentaba a la clase media trabajadora los impuestos en 23.000 millones de euros y amnistiaba fiscalmente a sus compañeros de partido. La verdad, señor Rajoy, es que con sus recortes lo que ha hecho es que se esquilmen 30.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, de la hucha de las pensiones. Mire, señor Rajoy, a partir del próximo 20 de diciembre se va a abrir una nueva etapa política en este país, presidida por un Gobierno que defiende a la mayoría de la clase media trabajadora, a la cual usted ha castigado y olvidado. Y un presidente del Gobierno, señor Rajoy, honrado también en no mentir a los españoles como usted ha hecho durante estos últimos 4 años. Gracias, señor Sánchez. Señor presidente. Señor Sánchez, la verdad es que sobre reducción del déficit público no está usted en condiciones de dar ninguna lección, no a mí, sino a nadie. Porque ustedes crearon el déficit público 9% cuando llegamos al Gobierno y se opusieron a todas las decisiones que adoptamos en esta Cámara para reducir el déficit público. La verdad, señor Sánchez, es que España es el país del G20 que más redujo el déficit primario en los últimos 4 años. La verdad es que al principio tuvimos que hacerlo, tal era la situación que nos dejaron con reducción de gastos y subida de impuestos. Fue duro, pero ahora lo hacemos con crecimiento económico, con creación de empleo y además con bajada de impuestos. La verdad, señor Sánchez, es que no puede usted hablar de déficit público cuando el último año se desviaron 3 puntos, que es la mayor desviación en la historia de ningún país de la Unión Europea. La verdad, señor Sánchez, es que hemos hecho un presupuesto que nos permite seguir subiendo las pensiones como hemos hecho todos los años y no como hicieron ustedes, que lo congelaron, que hemos subido esta vez el sueldo de los empleados públicos y que hemos podido bajar los impuestos. La verdad, señor Sánchez, es que cuando nosotros llegamos al Gobierno, España estaba en recesión y ahora es el país que más crece de Europa. La verdad, señor Sánchez, es que cuando nosotros llegamos al Gobierno, el paro aumentaba al ritmo del 9% anual y ahora somos el país de Europa donde más empleo se está creando. La verdad, señor Sánchez, es que hemos reducido en etapa de recesión el déficit público que ustedes crearon en 4 años. La verdad, señor Sánchez, es que la Comisión Europea no nos ha pedido que rectificáramos el presupuesto. No nos ha pedido que tomáramos medidas correctivas. No ha sabido leerse bien los papeles. Ha dicho lo mismo que ha dicho en los años 13 y 14. Y la propia Comisión Europea ha dicho que España
este año 2015 va a hacer una reducción del 1,3 del déficit público y lo pone como ejemplo de actuación correcta y de cumplimiento del procedimiento de déficit excesivo. Señor Sánchez, ustedes dejaron un país al borde del rescate, al borde de la quiebra, en recesión y en paro. Eso lo hemos arreglado nosotros una vez más. Por tanto, lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años.